Ella es Virginia Cowell. Gracias. Hola. Yo presentaba el mundo de los sueños. Y uno... Borges nos decía, estaba tratando de recordar, Borges nos decía que a lo mejor somos el sueño de alguien que a lo mejor nos está soñando. Quizás Puede es ser, una ¿no? antigua idea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Las tradiciones antiguas dicen que la humanidad vive dormida. Ni cuando se despierta. Mm-mm. Qué pesadilla. Son como dos tipos de sueños. El sueño de todos los días, de la vigilia, en que uno está medio aturdido, con la conciencia baja. Y ese misterio que sucede cada noche. Hoy estaba pensando, una persona de 45 años durmió 15 años. Sí, sí. Eh, Yo tengo un ratito más. algo Así que importante no debe pasar. importa. ¿Tantos años dormimos? Algo importante debe pasar allí dentro. Quizás algo fundamental. Hoy en día, desde las investigaciones del proceso onírico, hay una afirmación que es que si no soñáramos enloqueceríamos. Pero No el onírico podríamos. es un proceso de sueño. El proceso de soñar, Ujú. o sea, no del dormir solamente, sino el soñar. ¿Y dormir significa siempre soñar? No, soñamos 5 a 6 veces cada noche, más o menos en total 100 minutos cada 24 horas. ¿Son como fotos o como una película? Es más como una película, aunque a veces hay fotos y hay sueños que duran poquitos segundos o bastante tiempo. ¿Es una historia continuada o es una tira de celuloide cortada y pegada como puede? A veces unas sí, a veces otras. Las dos cosas son posibles. ¿Y cómo aparece eso? Desde ¿O por qué siempre, aparece? en principio, desde siempre fue un tema que interesó a los seres humanos de todos los tiempos y culturas. Es sumamente interesante el estudio antropológico, porque el sueño, el proceso del soñar siempre fue muy respetado en pueblos muy sabios. Es más, en Grecia, por ejemplo, existían los templos de Esculapio, donde se iba a dormir. Se iba a dormir para consultar con la almohada. De ahí nos quedó, porque los árabes también lo hacían. Se hacían ceremonias, rituales, para tener lo que se llama un sueño de incubación. ¿Qué quiere decir eso? Tener un sueño que traiga una respuesta a un problema vital. Pero usted me quiere decir que uno puede programar un sueño. Uno puede programar un sueño. Ah, fantástico. Más que programar un Qué sueño, bárbaro. programar que el inconsciente nos regale un sueño. Uy, bárbaro. Ujú. Entonces puedo hacer cualquier cosa durante el día y en la noche la paso bárbaro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A eso se le llaman sueños de incubación. Es decir, que hay técnicas específicas para no solo recordar los sueños, porque hay gente que no los recuerda, Yo no recuerdo. sino además generar sueños que nos respondan a problemas vitales. Esto es un conjunto de técnicas que se hace antes de irse a dormir y que permiten tener esto, como lo hacían los antiguos, sueños de incubación. Y digo, yo si durante el día no pude resolver un problema, Sí. y el problema es mi problema, Ujú. y me planteo diferentes alternativas durante el día, ¿no? Sí. Y cuando voy a dormir, ¿encontraré alguna de las salidas? Si hago esa incubación. Con y sin incubación. Es anécdota ¿Aparece el sueño? conocida, es anécdota conocida que muchos científicos, muchos escritores, encontraron inspiración en sus sueños. Hasta Descartes, que es lo racional, encontró su inicio de su obra a través de un sueño. Siempre los miedos aparecen como principio y final, digo, en los sueños. Siempre aparecen siempre los miedos. No siempre, hay sueños de miedo, hay sueños que son muy plácidos. Hay algo muy importante en la pregunta ¿para qué soñamos? Que usted había hecho hace un rato. Allí adentro sucede algo fantástico, porque soñamos para muchas cosas. Freud, papá del psicoanálisis, decía que el sueño es una realización de deseos. Cuando trabajamos en seminarios de sueños, desplegamos todas las otras funciones de los sueños. Hay 17 funciones más. O sea que esa es solo una, hay muchísimas más. Y básicamente el soñar parece ser un modo psíquico similar a la digestión de alimentos. Allí vamos elaborando lo que comemos psíquicamente durante el día, extraemos información, sabiduría, experiencia y excretamos mentalmente el resto. Y el sueño genera la conducta que uno va a tener al día siguiente. Jung, discípulo de Freud, pero que tomó un camino muy distinto del de su originario maestro, investigó y analizó 80.000 sueños en su vida. ¿Cuánto? 80.000, mucho. Un rato. Y él decía que cada vez que un paciente le traía un sueño y se lo contaba, lo primero que él respondía, la verdad es que no tengo idea de qué se trata esto, vamos a trabajar. Es decir que
no es tan sencillo interpretar sueños, no hay un diccionario de Pero sueños. yo digo una cosa y eso nunca lo entendí. A ver, Llámese Freud, llámese Gowell, o otros tantos Ujú. hombres y mujeres que han estudiado la interpretación. No es muy libre la interpretación. Aunque yo le cuente datos concretos de mi biografía. la certeza en la interpretación de un sueño la va a dar el soñante, no el interpretador. Claro. Es decir, que va a haber un clic, solemos decir así metafóricamente, algo dice, ajá, sí, esto es así. Los musulmanes antiguamente tenían especialistas en sueños que se llamaban onirocritas. Y los que estaban en una elevada posición social hacían interpretar sus sueños por varios de ellos, porque sabían que un sueño tiene muchas interpretaciones posibles, todas válidas. Todas válidas. Porque en esos 100 minutos de cada noche, versus 24 de todo el día, el inconsciente compacta la información. En muy pocos minutos da muchísima información y elabora muchas cosas que nos pasan durante el día. ¿Por qué hay momentos que no recordamos nada de los sueños si es que soñamos siempre? Una punta muy importante que abre el caminito es el interés. Cuando me interesa recordar los sueños, me duermo con un cuaderno al lado para anotarlo o con un grabador. Ah, sí. Me despierto y me quedo un momento en la cama, trato de recordar. Voy anotando todos los días, aunque sea la sensación con que me quedo. Agua, aire, Lo fuego. que fuera, cada día empieza a ser más. Y el inconsciente, desde la psicología transpersonal, que es la línea que yo he seguido a lo largo de estos 16 años de profesión, y en muchas otras psicologías, el inconsciente es no el depósito de nuestros problemas, es sabio. Ahí hay algo sagrado. Y el inconsciente sabe a qué vine yo a este mundo y trata de, a través de sueños, mostrarme una parte de la realidad que yo no veo. Por ejemplo, A ver. la conciencia, dice Jung, y con ello la psicología transpersonal y otras escuelas, es unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos a uno le presentan a una persona para hacer una sociedad. Uno quiere hacer una sociedad con esa persona, le resultó interesante y quiere verla ya de determinada manera, como algo fabuloso. Sin embargo, el inconsciente va captando cosas. Que esa persona se puso nerviosa ante una pregunta, que lo que dijo al principio no cierra con lo que dijo al final. La conciencia dice, no quiero saber eso, sigamos con esto. Pero el inconsciente capta y guarda, capta y guarda. Y con ese paquetito que guarda, a la noche, nos manda un sueño, donde probablemente podamos ver lo que no quisimos ver durante el día. Esa es la función compensatoria del sueño. Nos permite ver esa parte de la realidad que no quisimos ver. Es ejemplo de una sociedad. ¿Qué pasa cuando un hombre se encuentra con una mujer? En cualquier caso sería igual. El inconsciente lo que permite es ver, es un instrumento de poder revisar nuestro criterio de realidad y nos va a permitir ver eso que la conciencia no quiso ver, completar la información. ¿Y cómo completo la información si es una suma de sensaciones? Allí dentro hay una inteligencia que es superior a la inteligencia de la conciencia. Desde el psicoanálisis quizás se pueda pensar que el inconsciente es inferior a la conciencia. Jung, y con ello las tradiciones sagradas de distintos tiempos y culturas, nos hablan de un inconsciente autónomo y con una inteligencia muy superior y con capacidades muy superiores a las de la conciencia. Entre ellas, en sueños, recordar cosas olvidadas, comunicarme con otras personas en sueños, rescatar información de la realidad, como recién decíamos. Ahí yo le preguntaba sobre las sensaciones, ¿no? Uno puede recordar el olor del pan caliente, sí. Uno puede recordar el olor del pasto mojado, y inmediatamente en el sueño, en el viaje del sueño, uno puede ir y volver perfectamente con esas sensaciones. Bueno, como si fuera un viaje. Sí. En ese momento, mientras soñamos... Y me lleva de la mano a mi infancia, a mi adolescencia, a mi semana pasada. Estamos elaborando cosas, digiriendo, como decíamos al principio, cosas que nos han pasado hace mucho tiempo o cosas que nos pasaron en el día de hoy, bajo la forma de sueños, bajo la forma de pesadillas. Y también ese material que se está moviendo cada vez que soñamos prepara la conducta de mañana. Es decir, que allí se va ensayando lo que luego vamos a hacer. Entonces, pedir sueños al inconsciente, pedir sueños de incubación, como decíamos antes, posibilita que esa mente más genial e inteligente
nos brinde oportunidades de conducta distintas de las que programa nuestra personalidad más estrecha, rígida, restringida. ¿Hay símbolos? Digo, qué sé yo, sueño con agua, sueño con cielo, sueño con fuego. ¿Son símbolos que significan tal y tal cosa? Sí, el símbolo va a expresar algo, a veces universal. Jung, y con ello las tradiciones y la psicología ¿Te gusta mucho transpersonal, Jung, no? sí, Sí. básicamente se nota, ¿no? Un poquito. Habla del inconsciente colectivo. Ajá. Es decir, que tenemos un inconsciente personal, mío, de cada uno de nosotros, pero eso nada en las aguas del inconsciente de toda la humanidad. Así es. No solo recibimos como una cáscara porosa en nuestro propio interior las experiencias de todos los que existieron antes que yo y mientras yo existo, sino que además hago yo mi aporte al inconsciente colectivo. Entonces hay símbolos que son comunes a toda la humanidad. Y quizás una persona en Nueva York tenga un sueño que es un ritual de los originarios de Alaska, que no conoce y que no ha leído nunca, y sin embargo está soñando algo que existe en la conciencia de otra persona. ¿La muerte es un lugar frecuente en nuestros sueños? Sí, muchas veces vemos morir o morimos. Si lo tomamos como algo simbólico, suelen ser, y en esto, aquí estaría la interpretación del símbolo como algo colectivo. Ajá. Soñar con la muerte suele ser soñar con un cambio radical en la vida de una persona. Uh-huh. Pero, me faltó decir algo que es muy importante. Los sueños tienen los símbolos tienen una interpretación colectiva a veces, pero lo primero que hay que mirar es, ¿qué es agua para mí? En mi historia, porque si yo estuve a punto de ahogarme o enseño natación o cualquier otra cosa, Claro. mi agua no es la agua suya o la de otra persona. Seguramente. Entonces, lo primero es decodificar el símbolo para la propia persona en este momento, porque el sueño me está hablando de este momento de mi vida. ¿Hay sueños premonitorios, sueños clarividentes, sueños telepáticos? ¿Son todos iguales? No. Una de las virtudes del sueño, del proceso del soñar, es activar en el ser humano lo que se llama la capacidad extrasensorial. La parapsicología es una palabra a veces muy maltratada y manoseada, pero es una ciencia de avanzada en muchos países. Yo para ser psicóloga tuve que estudiarla en 5º año de la universidad. O sea que sí, sin duda es una ciencia. Y los fenómenos extrasensoriales tienen que ver con 3 aspectos básicamente, que son la telepatía, que es la coincidencia de contenidos internos entre 2 o más personas. La clarividencia, que es ver algo que está pasando ahora, pero a una distancia tal que los sentidos no me permitirían captarlo. Sí. Y la precognición, que sería captar algo que va a suceder en el futuro. Si sucede en un sueño se llama premonición, que es la palabra más conocida. Los sueños pueden darnos información de algo que está ocurriendo a distancia. Muchas personas tienen este fenómeno. Sí. Despertarse agitados porque algo terrible está pasando con un ser querido. Sí. Eso podría ser un sueño clarividente o telepático si está captando el contenido interno de esa persona. Podría ser un sueño premonitorio si eso ocurre después. En los grupos de sueños con que trabajamos, con los sueños de los propios participantes, ¿Grupos? trabajamos como... Yo cuento lo que soñé, él cuenta lo que soñó. Sí, y además aprendemos el modo de decodificar nuestros propios sueños y se decodifican grupalmente en personas legas que no necesariamente sean terapeutas. Es sumamente interesante una serie de fenómenos. Una de ellas, por ejemplo, hoy revisando sueños, porque esta noche nos reunimos, veía que hay 2 personas, esto se ve muy a menudo, han soñado lo mismo. Los sueños son recurrentes. No, han soñado lo mismo entre sí, coincidieron. pero estas personas solo se encuentran en el taller, o sea que no son personas que sean amigas siquiera. Pero han soñado lo mismo, esta noche se los voy a leer. Es realmente notable, pero esto sucede. ¿Y te cuenta sus sueños? Sí, absolutamente. Sí, los cuento. Yo como terapeuta sí le cuenta. Y les presto mucha atención a mis sueños, son parte de lo que me orienta en la vida. En este momento hay inclusive una línea de investigadores de sueños de orden médico. Hipócrates tiene un tratado sobre sueños, uno de sus escritos, Hipócrates. Y los estudios de Hipócrates se han rescatado para seguir la línea de el sueño como herramienta de diagnóstico orgánico. Herramienta de diagnóstico orgánico. Es decir, hay una médica americana que se llama Patricia Garfield, que lo que investiga es cómo las personas tienen sueños que le avisan que se van a enfermar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno está durmiendo no tiene estímulos desde la afuera. Y los pequeños estímulos del propio cuerpo se sienten como algo sobredimensionado
y están informando de que algo no anda bien, pero de un modo simbólico la mayoría de las veces. Muchas veces informan de que hay un órgano que no está funcionando bien, muchas veces aparece el diagnóstico e inclusive el modo en que se tendría que hacer la curación. ¿Podría dar un ejemplo? Por supuesto. Mi madre el año pasado fue operada del corazón. El día en que la acompaño al médico, le pregunto, como es mi costumbre, ¿soñaste algo? A mi madre, tenía que resolver el problema sí o sí, porque desde más de 30 años tenía taquicardias galopantes, en cualquier momento. Y mi madre, que es muy sabia y muy simple, me dijo, sí. Qué lindo eso que acaba de decir. Muy sabia y muy simple, un ser extraordinario. Me dice, sí, soñé que venían desde donde vivíamos antes, en el campo, yo me crié en el campo, venían galopando unos caballos seguidos por unos jinetes, por unos carros negros. Y era muy feo eso. Y los caballos entraban al campo donde nosotros vivíamos y con el pecho cortaban el alambre y entraban a una laguna de agua muy limpia. Y yo decía mi madre, se salvaron. Cuando entramos al médico, era su latido, claro. La taquicardia galopante. Claro. La curación de mi madre se dio por el corte de un nervio que ella tenía además congénito. Ese fue el alambrado. Ese fue el alambrado con el corte a la altura del pecho. ¿Cómo el sueño estaba hablándole de su taquicardia galopante con los caballos? ¿Cuál era el problema y cuál era la solución? ¿Quién lo sabe? Si mi madre tiene información, pero no demasiada al respecto. El inconsciente lo sabe. Algo de adentro es médico, es terapeuta, es sabio. El inconsciente es algo sabio. Son macanas populares cuando alguien dice, bueno, no te acuestes con la panza llena. Recién comiste y te vas a dormir. No te acuestes porque vas a soñar. Algo de eso ¿Son macanas populares? ¿Eso? No, algo de eso hay. Si volvemos a la idea anterior de Hipócrates y compañía, la digestión en su proceso fisiológico va a producir sensaciones. Y esas sensaciones se van a traducir como sueños. Y esos sueños probablemente, si las sensaciones son dolorosas, sean sueños turbios, sueños tipo pesadilla. Para algunos los sueños son bárbaros porque uno a veces se reencuentra con gente pues ya fallecida, gente muy querida nuestra. Sí. Y es bárbaro. Decís, hoy me encontré con mi mamá que hace tanto tiempo que se fue, o me encontré con un amigo que ya no lo veo nunca más. Una parte de lo que son los sueños es su función terapéutica, reparadora. Hay sueños que las personas cuando los cuentan dicen, fue antes y después de ese sueño. Hay personas que resuelven, ¿no? Sí, determina la vida, superan un miedo en sueños y nunca más temen a eso, o cierran un proceso de duelo al soñar con el ser fallecido. Honestamente, no estamos en condiciones de afirmar que eso sea solamente imaginario. No podemos decir que esa comunicación no sea inclusive real. ¿Quién puede afirmarlo? Es una buena pregunta para empezar un programa. Sí. Digo, ¿desde qué edad uno sueña? ¿Desde chiquitita? Pareciera ser que se sueña inclusive en la panza de la mamá. ¿Y qué soñamos? Si no tenemos recuerdos. Quizás estamos procesando en parte lo que estamos percibiendo. La psicología transpersonal toma inclusive las experiencias perinatales alrededor del nacimiento. Entre ellas lo que nos pasa dentro de la mamá, en la panza de la mamá, eso que vivimos como bebés en panza de mamá y las emociones de nuestra madre hacia nosotros y demás, nos marcan en parte de nuestro psiquismo posterior. Sueñan los animales aparentemente por su fisiología, y el ser humano sueña siempre. Los niños tienen sueños muy vívidos porque están menos contaminados que nosotros. He sido testigo de animalitos domésticos, a los perros, gatos y las cosas con uno convive con todo el sentimiento. Bueno, sí, ¿por qué no? Sí. Sí. Hay personas que tienen recuerdos desde muy pequeños. Yo tengo recuerdos del año y medio, 2 años de edad, algunos recuerdos sueltos. ¿Cómo era? Tengo recuerdo de lo que era existir sin palabras. Que me pasaran cosas sin no poder explicarlas porque yo no sabía hablar. El niño entiende mucho antes que pueda hablar. El proceso de comprensión del lenguaje es anterior. Y el niño sueña, pero no nos lo puede explicar, salvo torpemente quizás. ¿Qué sueña? No sabemos. Quizás sueña parte de lo que recibimos durante el día, pero hoy en día tampoco estamos en condiciones de negar que quizá tengamos recuerdos de otros que hemos sido en otras vidas. Hay mucha farsa y mucha imaginación respecto de las vidas pasadas. Hay mucha mentira. Yo creo que sí. Pero sí es cierto también que hay investigaciones muy concretas que nos hablan de que, sobre todo, por ejemplo, hay niños que dicen yo tengo otro papá, tengo otra mamá, tengo un marido,
vive en tal lugar, se llama así, se lleva el niño a ese lugar y esa persona existe. Y el niño ve una foto y dice, ese fui yo. Esto existe. Hay un médico que se llama Jan Stevenson, que ha investigado muchísimos casos, psiquiatra. Eso es más contundente que la terapia de vidas pasadas, inclusive. Memoria extracerebral. Es una memoria que no corresponde a esta vida, a esta identidad. ¿Y qué facultad tienen esas personas? En principio, recordar algo que no corresponde a este cerebro que nació en la panza de la mamá que es esta que tengo ahora. ¿Y por qué lo siente ese niño y no lo sentimos nosotros? ¿Quién lo sabe? Muchas veces esos niños tienen algo pendiente por resolver. Es notable que parte de los fenómenos que se observan en esos niños es marcas en el cuerpo, marcas de nacimiento. Marcas de nacimiento con forma de cicatriz o de mancha que corresponden con la marca mortal, la marca del efecto mortal que produjo la muerte, valga la redundancia en este momento de la frase, de la persona que dice ese niño. ¿Esas personas que nacen con manchas? No siempre será así, pero en los niños que investigó Jan Stevenson, muchos de ellos tienen marcas de nacimiento que se corresponden con las marcas de donde fue herido o quemado o lo que fuere la persona que falleció y que el niño dice haber sido. Quizás algunos de nuestros sueños, sobre todo ciertos sueños recurrentes y muy vívidos, corresponden a esto de la memoria extracerebral. En este momento no podemos negar esto, no podemos afirmarlo, pero no podemos negarlo tampoco. Hay una parte de la realidad de nuestra mente que es muy superior a lo que el intelecto hoy por hoy puede decir. ¿Le tienen miedo a los sueños? No les tengo miedo, les tengo mucho respeto. Creo que es un modo de mirar para adentro, de guiarse, para tomar decisiones, para comprender qué nos pasa. Y básicamente, al poder tener contacto con los propios sueños y todo lo que sucede en el mundo interno, uno empieza a tener una confianza que tiene que ver con el tener dentro de sí aquello que decide, que guía, que orienta. Hay una tribu en Estados Unidos de nativos que se llaman Ojibwe, que ellos dicen que tienen dentro de sí el gran hombre, la gran mujer, el amigo le llaman también. Quien empieza a trabajar con sueños normalmente empieza a tener otro tipo de autoconfianza, que es, mi intelecto podrá no saberlo, pero dentro de mí hay algo que sabe. Y los sueños son uno de los caminos para conectarse con eso que sabe, la inteligencia del inconsciente. Usted nos contó que su infancia estuvo en un ámbito rural. Sí. Aquellos que viven en geografías diferentes o contrastadas, digo, ciudad, campo, ¿sucede lo mismo? ¿O hay un entorno que nos ayuda o nos ayuda a elaborar cosas diferentes? Hay una matriz de conflictivas que es muy parecida en los seres humanos, de una cultura y de otra, de un tiempo y de otro. Ajá. Quizás la escenografía cambia, pero los conflictos son los mismos. Los conflictos quizás no son tan diferentes. Es decir, que el problema que alguien tiene con su PC en Buenos Aires, otro lo tendrá con su tractor. Las penas de amor no son muy distintas en un tiempo que en otro, en una cultura que en otra. Va a variar la escenografía. ¿La gente llora y se ríe de las mismas cosas? Probablemente sí. Quizás el ciudadano tenga más defensas y más desconfianzas. Y quizás la persona que está más en contacto con la naturaleza le resulta más natural que sean importantes sus sueños. En el campo, y ni que hablar de tribus nativas, tribus de aborígenes de distintos lugares, los sueños son tema importante a nivel social. En algunas tribus es el tema de la mañana, porque no se sueña para uno solo, se sueña para la tribu, dónde vamos a ir a cazar, si hay peligro de una peste, si puede haber un temporal. En Roma, sin hablar de tribus, en los tiempos de los emperadores, si alguien tenía un sueño que consideraba de utilidad social, tenía dónde ir a declararlo y se le prestaba atención. Lo mejor para usted. Muchas gracias. Igualmente.